Salimos. Buenos días. Buenos. ¿Cómo les ha ido? Bueno, ¿cómo les pareció el trabajo entonces práctico de la astrología esotérica? Un trabajo, una herramienta que la gente perdió. Dice el maestro Samael que para hacer el trabajo con los logos siderales se necesitan los guarismos de cada logo. El guarismo de cada logos es un signo gráfico simple con una combinación de números que equivalen a los teléfonos celulares hoy en día. Eso está, mire, eso fue entregado más o menos por la década, malo en la década del 60. Esa información. Por favor, ¿me puede repetir después? ¿Qué? Porque no vine lo que estás hablando. Pues yo no puedo repetirle la clase anterior. No, pero esa palabrita, los... Guarismo. Eso. Son unas tablas que van en cedro, ya hicimos un trabajo práctico, y los guarismos es unos símbolos que hay ahí. Sí. Que esa información fue entregada más o menos malo en el 60. Lo interesante es que hoy en día, estamos hablando casi 60 años después, 50 y punta años después, esa información es ratificada por la ciencia cósmica. Ya en plena era de Acuario, cuando el maestro Balum Botán escribe un libro llamado El séptimo de los siete, llamado el libro del número, donde habla de que el número es una inteligencia viva y tiene un valor cualitativo, o sea, unos valores. Y en el séptimo de los libros de la ciencia cósmica, como la palabra lo dice, integra todo lo del humano y proyecta hacia el conocimiento galáctico y cósmico. Entonces ahí pienso yo, ratifica eso. Me parece que es de los aciertos de los muchos que el maestro Samael tuvo. Bueno, estos guarismos eran conocidos en las tradiciones esotéricas como cuadros mágicos. Recordemos, y esos cuadros no mágicos son unos cuadros con números. ¿Se acuerda que les dimos una fotocopia? Una fotocopia con unos... Esta fotocopia, que es una tablita para cada luna, para cada planeta, para cada logos, sí, con una constante y unos valores ahí, pero que no nos dicen nada. No nos dicen nada porque, pues, lo mismo que le puede decir una fórmula matemática a un niño de primaria. No porque no diga nada, sino porque nosotros todavía no sabemos interpretar eso. Sí. Pienso yo que fue entregado para la gente del futuro, que ya podrá aplicar eso tecnológicamente a la ciencia espiritual, que es lo que busca la ciencia cósmica. Sí. Ya integrar la ciencia a la espiritualidad.
que llegue el punto a desarrollar tecnologías. Recordemos lo que la ciencia maya plantea. Dios es número, el universo es número, todo es número. Eso es lo que plantea la ciencia, la ciencia maya. Dios habla a través de los números. Así nosotros no lo entendamos. Y si usted mira, todo el mundo ya nos hemos acercado a los hologramas, tecnológicamente hablando. Todos saben lo que es un holograma. Es una proyección de luz en tercera dimensión. Haga de cuenta, una pantalla de televisión, pero en tercera dimensión. O sea, la proyectan a un punto. Cuando han visto películas como Viaje a las Estrellas, como Guerra de las Galaxias, ustedes ven que la persona ahí ya hablando, y va a llegar el momento donde ya no vamos a tener el celular, sino que simplemente con un aparatico y sale ahí la persona hablando con uno. Sí. Lo interesante del cuento es que ya científicos como Greg Braden, que fue un ingeniero de la NASA, que integró lo espiritual, plantea que existe la matriz divina y que todo lo que vivimos aquí es una proyección holográfica tridimensional. Quiere decir que estos son hologramas, o sea que tampoco esta es la realidad. Esto es el resultado de una proyección de luz ahí. Sí. Lo interesante es que la ciencia ya va hacia allá. El lenguaje universal es el número. Aquí, en China, en India, y no solo aquí, en Júpiter, en Sirio, sí, en el corazón de la galaxia, en todas partes es el número. Todo se puede llevar a los números. Un ejemplo claro, los computadores. ¿Podemos llevar cualquier cosa a un computador? Les pregunto, ¿podemos llevar cualquier cosa a un computador? Sí. Muchas cosas. Casi todas, muchas, sí, es verdad. Porque una flor real no la podemos llevar, pero podemos llevar su proyección. Y en el fondo, lo que maneja un computador es ceros y unos. Solo dos. Imagínense un computador como el universo que manejara los 9 números y el 0. El 0 no es un número. Lo vimos en numerología. ¿Qué se podría hacer? Lo que hace el universo, toda esta realidad. Entonces todo se puede llevar a números. Por eso cuando usted sueñe con un número, más que pensar en hacerlo en chance, hágalo también en chance, pero más que pensar en hacerlo en chance, es qué información le están entregando. Ahí hay un montón de información. De pronto para sus inquietudes o para lo que está allá adentro mortificándolo o mortificándolo. El problema es que del número solo conocemos escasamente su valor cuantitativo. Mire, lo que es una herramienta tecnológica de avanzada para una civilización evolucionada se convierte en un ícono sagrado o en un símbolo sagrado de una cultura inferior. Un ejemplo, lo más seguro es que si nosotros llegáramos con un celular que habla, que dice cosas, a una tecnología, a una civilización primitiva de África, sí, o una linterna donde no hay solo el fuego, sí, eso no sería raro que al irnos se convirtiera en un ícono religioso. Cuentan, y por ahí vi un documental que se llamaba La nave de los dioses, no sé si alguna vez lo vieron, pero por los 70 eso fue un boom, sí, y una avioneta cayó por allá en África, sí, y esa avioneta la colocaron y la acomodaron como un ícono religioso. Eso se convirtió a través del tiempo en un ícono religioso. Entonces, para entender pues como este cuento de ¿por qué? Porque a nosotros no nos dicen nada de esa tabla, o nos dice muy poquito.
pero detrás hay demasiada información que conecta directamente con el planeta y el logos correspondiente. Del número nada sabemos, de su valor cualitativo y de su función como archivador de información y de sus secretos. Pero estamos abiertos porque viene nuevos conocimientos y de pronto ya, si no nos toca con este cuerpo, lo más probable es que con otro. Así no lo recordemos. Así nos recordemos que habíamos hecho por allá a principios del siglo XXI un curso de numerología y astrología en la Academia Gnóstica. Porque ya estemos en el 2300, 2400. Bueno, les había dicho, ya los libros no traen sino la tablita. Sí, no trae sino la tablita. Por aquellas cosas de la vida les había dicho que yo alguna vez... Buenos días. Alguna vez les había dicho que por alguna razón, ya no me acuerdo, hace por ahí 30 años me llegó la información completa. No solo la tabla mágica, sino que me llegaron unos símbolos anexos a cada logos y los colores y el color correspondiente. Como quiera que en ese entonces no habían fotocopias masivas, no digo que no lo hubieran, pero no en cada esquina, pues cuando. Y como la verdad no recuerdo cómo fue que ese libro me llegó, ni cómo se fue, porque en este momento no recuerdo nada de ese libro. Sí, yo sé que esto no me lo inventé yo, sí. Entonces me tocó hacer los dibujitos. Y como yo no soy un artista del dibujo, pues algunos dibujitos están pues muy bajos. Por ejemplo, un águila parece una gallina. Sí. Pero fue lo que hice, la cabeza de toro, yo no sé, eso parece más bien un fantasma. Sí. Pero fue lo que logré rescatar en ese entonces. Tenía yo por ahí 20 y punta de años. Sí. Y yo tenía eso archivado ahí, nunca le había parado bola, mucho menos que iba a hablar de eso aquí. Entonces, como lo había hecho con colores, para yo ponerme a hacer eso aquí se volvía muy engorroso. Fui a averiguar las fotocopias, salían 1.500 pesos copia. Decidí sacarle, como son 2 hojitas, a cada uno, para no ponerme, pues, para hacer los colores y todo. Solo queda faltando solo el de la luna, que es mucho más sencillo y ese lo vemos aquí. ¿Correcto? Si les interesa, decidí pues como... Sí, ahí están 6 de los 7 guarismos con los colores. Sí. Pues si están interesados. Yo quisiera financiarlos, pero es que no me financia a nadie. Sandra. Sí. Hola. ¿Me digas Es que ese está ahí ya, ese está ahí, es esa tabla que hay ahí. Fue que decidí, de hecho fue ayer que decidí. Se la pagamos a... Ah, sí, pues vea qué es. ¿Me interesa? Ya que son 3.000 pesitos, 3.000 pesos, no pesitos. Ah, no, con esta gallina no. Esto me acerca más a ti. Me interesa. ¿No le alcanzó? Sí. Saqué una por error más y parece que fue la suya. Eso ahí, mire. Gracias, Miguel. De esa forma, mire cómo el universo hace que el conocimiento prevalezca. Ni sé cómo vino, ni sé cómo se fue, solo sé que lo archivé. Eso que parece ahí un gatico es un león. Ya estaba preguntando. Y eso que parece una gallina, eso que parece una gallina es un águila. ¿Y hasta qué viene a hacer? Este toro. Eso es como la calavera de un toro. Hola, ay, le quedó faltando el de... Hágame una Si copia. quiere, Sí. déjele que yo hago copia con la de Vin. Sí, le saca una Hágale copia. copia, Sí. usted va a ir con ella. Vea. Más bien. Como es a color, vale 3.000 pesos después Ya de se me los había así. hecho el león, ya se me había hecho
Ya. ¿Cómo? Como ellos van a compartir, le digo yo que hagamos de muchas lágrimas. Entonces yo se los entrego, ya ustedes mejoran eso. Sí. No, así. Me parece que es un regalo que la vida nos da todavía de retener esa información. Sí. Como les decía, ya le toca a cada quien. Si quiere lo hace en una tablita, lo hace en cedro, manda a hacer. Ya cada quien, si lo quiere tener o lo deja como una información ahí. Porque mire, todo eso. Usted se imagina en los 60 escribir, por ejemplo, sacarle a color. Sí. ¿Qué? Son Por 6 eso. tablitas, ¿sí? Son 7 realmente los guarismos. Por eso le dije, eso es lo más cercano que pude hacer a la calavera de un toro. Sí. Solo falta la luna. Estoy hablando de los guarismos, una herramienta espiritual que se perdió en el tiempo, pero que por alguna razón, como yo soy tan chismoso con este conocimiento, el universo me permitió que llegara. Entonces, como es a color, como es muy engorroso ponérmelo a hacer aquí, que ustedes lo pintaran, se volvía muy... Por eso decidí sacarle copia. Y en la parte donde más barato me sacan una copia, y eso que porque tenía poquito color fue a 1500, porque me dijeron de 1500 a 3500 dependiendo de la cantidad del color que tenga. Sí. Entonces por eso es. Pero entonces vamos a hablar, estamos hablando de los guarismos, ya para que les quede ahí cerrar el tema de la astrología esotérica y quedan con la herramienta, ya ustedes. Solo queda faltando el guarismo de la luna. Como usted no tiene el de la luna, aquí queda la tablita. El de la luna, los demás les digo de la. Sí. Bueno, entonces está la tabla mágica. ¿Ven la tabla mágica que la habíamos visto en estos días? Porque ahí no está la de la luna. No quise sacarle pues copia de esta porque no era mucho el color. El guarismo, además de la tabla, tiene un símbolo. Miren, ¿qué símbolo? ¿Ven este símbolo? La estrella de 6 puntas. ¿Lo están viendo? Sí. No en vano le pusieron esa estrella. ¿Saben qué es esa estrella? Primero es la tortuga. ¿Han visto las tortugas? Sí. La tortuga, si usted la ve, usted ve la tortuguita aquí. Aquí le ve la cabeza y aquí le ve la cola. Aquí le ve las manos y aquí le ve las patas. ¿Qué es eso? ¿Sí ven la tortuga ahí? No en vano la tortuga estaba en las esculturas de las tortugas estaban en la entrada de los templos. Se encontró en un templo en Maya y se encontró en unos templos del budismo zen. De hecho se dice que Fuji, el padre del taoísmo, vio los trigramas en la caparazón de una tortuga. Todo eso es pues en estado de meditación. Y lo curioso es que también plantean que en la tortuga están los 13 y los 28, los 13 sellos y los 28, los 13 tonos y los 28 sellos. Los 20 sellos. Correcto. También está ahí el tiempo real. Está por un ladito, en lo maya está, así está la caparazón. Aquí están los 13 tonos, no todas porque yo llegué a contar. Y aquí están los 28 días. Y adentro de la caparazón estarían los 13 tonos. Entonces, curiosamente, lo interesante es que este animalito, que no es de este planeta, pues es que si vamos a ver, no es de este planeta, pero pues ese fue traído especialmente. Ahí está ese animalito, te entrega las claves de la larga vida, la respiración correcta, sí, la velocidad, cómo debemos vivir para vivir mucho, correcto. Entonces ahí hay un mensaje, por algo es.
Lo interesante de esta estrella, ¿qué grupo religioso tiene esa estrella como símbolo? Judaísmo. El judaísmo. Lo interesante de la estrella de 6 puntas es que es el símbolo de nuestro Merkaba. Sello de Salomón. ¿Saben qué es el Merkaba? Ya no se habla de eso. Yo cuando hice el primer taller de Merkaba no volví a los Eso supermercados. suena como a mercado. Sí, no volví a mercar. El Merkaba, eso se lee mucho en el libro del Shoah, se habla de él en el libro de Not. Aquí se hizo un curso de mercado. Se hizo, sí. Pues algunos lo hicimos. Sí, ya hemos hecho de pronto ¿Qué más. mercado? Sí. ¿Qué es el Merkaba? Nuestro cuerpo de luz. Cuando se habla de que muchos de los antiguos viajaron a las estrellas, se hablaba de que activaron su Merkaba y se iban. Resulta, de pronto algún día dictamos ese taller, sí, quien entregó eso fue Drúmbalo Melquisede, esa información, que nuestro cuerpo de luz, que es una nave cósmica, nuestro cuerpo de luz tiene un tetraedro femenino. ¿Sabe qué es un tetraedro? Una pirámide con base triangular. Punta allá, perdón, el femenino va 2 vértices allá y el otro acá, abajo de los pies, unos centímetros. La base. Y la pirámide se proyecta hacia arriba. Entonces, ese es el tetraedro femenino, que son las energías que vienen de la Tierra. Sí, conecta ahí. Y tenemos también un tetraedro masculino, o sea, una pirámide con base triangular cuyo vértice se proyecta hacia abajo. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El contrario. Aquí los 2 puntas de la pirámide y aquí la otra. Y se proyecta hacia abajo. Cuando se integran los 2 tetraedros, en tercera dimensión, sí, nosotros estamos ahí metidos en una pirámide más femenina y otra pirámide masculina. Dicen que ellos giran en sentidos contrarios. Cuando lo logras activar, puedes mover el cuerpo como lo hacía Jesús, que ya después de la resurrección, ya Jesús no necesitaba caminar, ni necesitaba pagar burro, ni nada en ese entonces. Él simplemente activaba su Merkaba y se teletransportaba. Se teletransportaba. Todos tenemos, pero está oxidado. Nuestro Merkaba está oxidado. En tiempos de Abraham, de Enoc, en esos tiempos antiguos, hablar del Merkaba era parte normal del día cotidiano. Sí, y los textos sagrados hablaban del Merkaba. Entonces, en tercera dimensión son 2 pirámides tetraédricas contrapuestas, una masculina y una femenina, las energías que vienen del cielo y las energías que vienen de la tierra. Pero mirado desde arriba, ese tetraedro en el plano de segunda dimensión, ¿qué se ve? Una estrella de 6 puntas. Si uno va a activar ese mercado, ¿cómo se activa? Ya hay el que vino y entregó esa información fue Drúmbalo Melquisede. Hay todo un taller, sí, donde habló de la flor de la vida y donde hay todo un taller, unas respiraciones, unos trabajos para poder activar el cuerpo de luz. Sí. Y una visualización, sobre todo. Tienes que visualizar. Hay unos trabajos, pues es todo un taller pues donde él entregó eso como en... Muy bueno. Sí, es buenísimo. ¿Cuándo lo hacemos? Aprovechar que estás tan chismoso con la Ya, Perdón, Guillermo, los militares tienen la del hombre, ¿cierto? Pero ellos tienen la del hierofante, que es la de 5 puntas. No, me refiero a la pirámide, Por eso la estrella. No, pero los coroneles tienen nada más la del hombre en la plaquita. ¿Qué es lo del hombre? La pirámide, la parte del tetraedro del hombre. Ah, no más eso. No sé, yo no conozco. Sí, solamente tienen la... No, en cualquier momento, de pronto, ¿por qué tenía que hablar de eso? Porque curiosamente, por allá en los 60, cuando sacaron el guarismo, usted vio una estrella de 6 puntas, lo que está viendo realmente es la energía que viene de la tierra, que se junta, que llega al corazón, que es un tetraedro,
Sí, con la energía que viene del cielo, o sea, la energía terrestre que hablaban los chinos y la energía celeste que hablaban los chinos, cuando se integra en el corazón se forma un tetraedro, una estrella de 6 puntas. Correcto. Lo curioso es que pues el símbolo está ahí. Pero les decía, el símbolo no le dice nada al que no sabe, al ignorante, pero al que conoce el signo, al gnóstico, al que conoce el misterio, le habla mucho. Mire, la estrella de 6 puntas, por eso me parece que esté ahí. Pero le digo, eso estaba en un libro, yo lo copié hace como 30 años, no en vano, en mi fanatismo y en mi goma por el conocimiento, ni siquiera recuerdo cómo me conseguí el libro, sé que lo tuve que devolver, en ese entonces conseguir los colores y todo ese tipo de cosas era un paseo. Pero no en vano está ese símbolo ahí. Pero Guillermo, este librito, el retomo del Mesías, el que yo hablaba de las tablas de Esmeralda, en No Autor, aquí se enfatiza mucho lo del mercado. Es que todos los Como libros vehículo antiguos para viajar. hablan, y es una herramienta, y va a llegar el momento donde nosotros activemos el mercado. Los mayas lo más probable es que tuvieron o eso o algo que les permitió, porque la ciencia en este momento no sabe, dice que fue una peste, pero no encuentran residuos, sí. ¿Por qué se desaparecieron así sin más ni más? Solo cumplieron su tarea, abrieron una puerta interdimensional y se fueron, ¿sí? O activaron su merkaba y se fueron. Entonces el merkaba es parte de nuestra herencia genética como seres de luz. Solo que el enemigo secreto ocultó todo eso. Eso está volviendo a salir, pero en los libros antiguos se habla sobre todo de la cultura judía. Por eso para ellos el símbolo de ellos es más que una estrella de 6 puntas, es eso. Entonces les estoy hablando, les hablé de la tortuga, la información que hay ahí, les hablé del merkaba y les hablé de la estrella de 6 puntas que se forma en el corazón cuando se integra la energía celeste con la energía terrestre. Entonces no en vano, el que entregó esta información la entregó sobre una estrella de 6 puntas, ¿sí? Y eso es, de hecho, como es un símbolo, eso es una llave que energéticamente conecta cosas, ¿sí? El símbolo que hay al lado, pues eso estaba ahí. La verdad es que no sabría decirle. Pues el de Samael sí lo asocio porque él era un guerrero. El de Mercurio también lo asocio. Miremos y verá. Cojan la hojita donde está donde está, por ejemplo, dice el guarismo o cuadro mágico de Marte para trabajar con Samael. Miren el símbolo. El símbolo que hay en el centro de la estrella de 6 puntas. Marte. Pero mire otra cosita que me acabo de acordar. Usted ve la estrella de 6 puntas, pero ¿qué había adentro? ¿Qué había adentro? Un penta. ¿Eso es qué? Hexágono. Porque está pues muy... sí. Es un hexágono irregular, pero uno puede convertirlo en regular. Pero está muy No, haciéndolo bien hecho queda... Queda regular. Sí. Pero ese es irregular. Si ustedes... Bueno, muchos de ustedes no se acuerdan, nosotros de pronto sí. Sí. Los balones de fútbol antiguos Eran así. eran blanco y negro. Solo blanco y negro. Y Hexágono. eran estrellas de 6 puntas y estrellas de 5 puntas. Donde estaba la pentalfa y la estrella de 6 puntas. ¿Se acuerdan? Algunos nos tocó ver eso. Y era una esfera. Que recuerden que la esfera es el espíritu cuando se hace materia, que es el trabajo. Nosotros no podemos trabajar sobre el espíritu. ¿Sobre qué tenemos que trabajar? Sobre la esfera. ¿Y qué es el espíritu? ¿Qué es lo más cercano del espíritu que tenemos nosotros? Yo lo he cantaleteado mucho y eso es parte de mi legado. La Entienda, siempre dicen que el círculo es el espíritu, pero el círculo es intangible. El círculo es intangible, ¿o no? En la única parte de los deportes, o uno de los poquitos donde se ve, es en el básquetbol. Sí. Entonces, voy a esperar cómo los deportes se convirtieron y por qué los deportes. Entonces, miren, el espíritu de la cuarta dimensión para allá es un círculo.
siempre se representa como un círculo. Pero cuando usted, el espíritu le da forma, en tercera dimensión se convierte en una esfera. ¿Y qué es una esfera? Una bola, o también llamado balón, o también llamado pelota, ¿no es así? Todo esto para que entendamos. Pelota. Todo esto es una esfera. Véanse la película de la esfera, que yo les he recomendado mucho. Una película que la han presentado por Caracol. Usted no entiende nada, está faltando 5 minutos. La parte de afuera del círculo se llama circunferencia. No, es que si usted coge una esfera, por cualquier lado que la parte es una circunferencia. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante, pero la circunferencia es la que encierra el círculo. Lo que quiero es que entendamos la relación entre espíritu, conciencia con la figura círculo, esfera. ¿Y por qué fue? Mire, la esencia de los deportes en su mayoría es la pelota. La pelota. ¿Qué quiere decir? Esa es la que usted tiene que aprender a dominar, ¿o no? Tiene que aprender a manejar. Y el que logre eso, consigue de todo lo que se puede conseguir en el mundo de la materia, ¿o no? Mire un Messi, mire un James, mire... Sí. ¿Por qué? Ojalá entendamos lo que quiero decir. El círculo es el espíritu, pero cuando el círculo se vuelve tridimensional es la conciencia. Nosotros no tenemos casi acceso al círculo a pesar de estar metido en él, pero sí podemos hacer nuestro trabajo en la conciencia. Nuestro próximo paso evolutivo es la conciencia, el desarrollo de la conciencia. La conciencia se logra con consciente, siente. Sí, con el sentir. Luego, no en vano, los deportes se hacen con un balón, una pelota, sí, o una esfera. Quiere decir que debemos adquirir dominio, control y manejo de la conciencia. Y eso nos lleva al fruto del éxito. Ojalá el que la cogió, la cogió. Que no se fue para Caracol porque me escuchan ustedes. Trato de poner en masa lo que he comprendido en unos 30 años, que no ha sido fácil, pues. Eso siempre me mortificó. Pero logré algún día comprender ese asunto. ¿Correcto? Ahí. Entonces me acordé que también esta figura estaba en los balones de fútbol. Tengo una conferencia de pronto en el próximo mundial, la dicto, sobre los simbolismos espirituales detrás del fútbol. Sí, porque todo es espiritual ahí, todo el trabajo, todo ese cuento. Y he ido decodificando esa información, bajándola del internet galáctico a través de los años, en cada mundial, en cada partido voy viendo cositas y la he ido condensando. Entonces, antiguamente, cosas que se han ido perdiendo, los jueces eran de negro, ya no, ya vienen de amarillo, de rojo, de rosadito, sí. Entonces, lo mismo el balón, sobre todo el balón, que era la conciencia. ¿Por qué? Porque ahí estaba el símbolo del trabajo interior, el trabajo. La pentalfa, que es el hombre que se hace Dios, que esa es nuestra tarea. Y la estrella de 6 puntas, que tiene todo el secreto del cuerpo de luz. O sea, que ya con eso te está diciendo. Y eran blanco y negro, indicando que era el trabajo con la polaridad. Entonces ahí está, en solo el balón, como era, está todo. Ojalá pues algún día podamos vivir eso, porque de eso se trata. Se dejó el símbolo, y aunque el símbolo lo han ido deformando, de todas maneras la información prevalece. Listo. Entonces vamos a verlos todos y por último vemos el que nos queda faltando. Veamos entonces el de Mercurio, el de Venus. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Veamos el de Marte, el que es rojito. La tabla mágica ahí está. Está la estrella de 6 puntas, que ya sabemos. Sí. En el centro está el símbolo del
astrológico de Marte en este caso, o sea, del que se está trabajando. Y en las demás 6 puntas se encuentra, o sea, que ahí está el 7 otra vez. Mira que el 7 es organización. Ahí está, con los colores correspondientes de cada signo. Entonces está el del Sol, Mercurio, está Júpiter, Saturno, la Luna, Mercurio y Venus. Y el Sol. Ahí queda pues, y el símbolo es el de la espada, en el caso de Samael. Ese es el que ustedes deben dibujar, aunque sea en una hoja o en una cartulina, para hacer sus trabajos. La madera que también estaba ahí en ese dato que copié en esa vez, era el cedro. Por eso ustedes vieron el jueguito que yo hice ahí bien chambón, pero para un muchacho de unos 20 y punta de años, eso era pues, antes muchas gracias que logré hacer eso. Porque ahí donde usted ve coger y pintar en esa tabla, uno sin herramientas, los números con los colores que son, así se va, no fue fácil. Pero fue un ejercicio interesante. El guarismo del Mercurio, lo mismo encuentra usted en la estrella de 6 puntas. Sí, está en el centro el símbolo astrológico, que ya vimos eso cuando estuvimos viendo. ¿Se acuerda que esos símbolos los vimos desde el punto de vista espiritual cuando vimos las primeras 7 luminarias? Ahí están las grabaciones para que lo recuerden si quieren. Entonces no hay que hablar de eso, y si no habría que hablar de eso. Sí, para Rafael, el color es el amarillo, es el naranja. Sí, y el símbolo de Mercurio es el caduceo de Mercurio. Se encuentra perfecto en el símbolo de Géminis, pero en el símbolo de Géminis esotérico, que cuando lo veamos se los vamos a mostrar, porque es el símbolo de la medicina, ya que Rafael tiene que ver con la medicina, sí, tiene que ver con la sanación, pero realmente es un proceso espiritual. Rafael es naranja, Sí, no, porque el amarillo es el del sol. amarillo del sol y Rafael naranja. Así fue como los encontré. Ya saben que el caduceo de Mercurio lo que hace es conocer, mira, ahí tienen el símbolo. Lo que pasa es que no me alcanzó papel para hacer el alita. Sí, pero eso termina en un ala. El cerebro, los órganos genitales, pero más que los órganos los internos, los sexuales, donde están los ovarios y los testículos, o sea, las gónadas, donde a través de una serpiente. ¿Por qué la serpiente? Porque la serpiente es la vitalidad, la energía. Sí, son realmente unas serpientes que conectan el testículo derecho y el ovario derecho con el cerebro, básicamente con la fosa nasal izquierda y viceversa el otro. Eso es un trabajo pues alquímico que se representa ahí. Y representa la medicina universal, porque es el símbolo de la alquimia, o sea, es el trabajo, Mercurio, el trabajo en la alquimia es el trabajo con el mercurio, sí, que eso es otro paseo, otra ciencia, la alquimia. Bueno, viene el guarismo o el cuadro mágico de Júpiter, sí, para trabajar con Sachariel. Ahí encontramos los mismos arquetipos, no sé pues la orientación que le dan ahí, solo lo que hice fue copiar en ese entonces. Eso que parece una gallina es un águila. Color azul. Listo. Viene el de Venus. Son los guarismos para que usted tenga esa herramienta. Ya usted verá si la quiere usar o no la quiere usar. Es importante para el trabajo que hicimos, como la semana pasada lo vimos. Así usted no vea lo que se mueve energéticamente, si usted estuviera ahí en otra dimensión, estaría viendo eso cómo se empieza a activar. El de Venus, el color verde,
la figura que vimos fue eso como una G. Y igual está ahí en el Merkaba o en la estrella de 6 puntas. Por eso fue que les fotocopié para no ponerme pues como hacer sino solo el que falta. Muy bien. El cuadro mágico de Saturno, como es la muerte, como es la disciplina, como es el disciplinador, con Orifiel. ¿Sí? El símbolo es ese que es como la calavera de una res. Igual ahí está el símbolo también en el centro. El guarismo del solo cuadro mágico para trabajar con Michael. Ya ese sí es amarillo. El símbolo es el león. Ahí pues tienen los datos, solo para que ustedes ya... Solo queda faltando en esas 2 copias que le entregué el guarismo de Gabriel, el de la luna. En este sol dice total 666, o sea que es de los 366. No, pero entienda, porque es que cuando habla ahí quiere decir que si usted... Ah, bueno, me faltaba hablar de eso. Usted va a encontrar en cada guarismo que dice constante. Constante es que usted suma horizontal o vertical y le da 175. O sea, eso no es que alguien metió en una bolsa y empezó a sacar números y los fue poniendo. Para que usted consiga números que les dé así, sí, eso tiene pues su... Sí. Si usted lo suma en cualquier sentido, horizontal, vertical, y algunos que coincide diagonal, le da eso. Yo verifiqué algunos y daba. O sea que uno puede, por ejemplo, se trabaja con Saturno, uno puede estar repitiendo 15, 15, 15 y se convierte casi como un mantra para ese, por decir, para Saturno. Podría usarlo también. Esa sería la frecuencia. Podría, porque es una frecuencia. Es la frecuencia, por eso le digo, detrás hay una información que yo no sabría decodificarla. Más allá, ahí hay mucha información, pero yo no sé decodificarla. Ya tengo alguna herramienta, ya salió el libro del número de la ciencia cósmica y puedo llevar estos números y empezar a... Pero eso implicaría, de hecho, no traje en el cuadro. Alguien me escribió y me hizo unas ecuaciones ahí, resultado de eso. Pero la verdad es que yo a estas alturas, como 30 años después, no me acuerdo ni quién fue ni por qué, solo sé que guardé la hojita. Y ahí está, porque es otra letra que no es la mía. Y empezó a hacer, es más, no sé en matemática, ¿me acuerdan? Este símbolo que es en matemática. Sumatoria. Sumatoria. Eso ese está en una ecuación que me mostraron ahí, pero la verdad es que yo no me acuerdo de eso. Alguien me habló, me mostró, pero sí. Solo guardé y archivé como acostumbro guardar cosas y ahí quedó. Porque dicen que el Virgo se caracteriza por la maleta en el viaje. Entonces igual guardo todo un montón de chécheres que muchos quedan sirviendo, pero otros no. ¿Queda claro hasta ahí? Falta el de la luna, entonces veamos el de la luna. Aquí, supongamos que ya la tabla la tienen. La tabla la tienen. Para que ustedes, le toca construirlo. Aquí, el de la luna, entonces, ¿dónde vendría el símbolo de la luna? Aquí. Y es de color negro. Perdón, es de color blanco. Blanco, negro es Orifiel. Es blanco, solo que como uno, pues como escribe blanco sobre blanco y no hay ningún pues marcador blanco, entonces en el centro iría la luna. Aquí arriba, amarillo el sol. En el brazo que sigue bajando en sentido de las manecillas del reloj estaría Marte, rojo.
haciendo y construyan el suyo. Cada vez que pueden comparar con los otros ya el orden. Después bajando sigue Júpiter, azul. Después bajando sigue Saturno, negro. Después sigue Mercurio, naranja. Y cierra con Venus, verde. El de la luna, que no está ahí. ¿Saturno es qué? Negro, aquí abajo. Los colores los tienen ahí, por eso está la fotocopia. Para que construyan. El símbolo que encontré en ese entonces es una copa. Así terminan pues como la tabla, la tabla mágica o el guarismo de Gabriel. Por si desean construirlo como herramienta. Es el Gabriel, sí. Ellos son tan alcahuetes que usted sin el guarismo hasta le funciona, pero es mejor hacer las cosas completas. Y ya la tabla mágica sí se la habíamos entregado en otra fotocopia. Porque como les digo, ayer fue que decidí, o ayer o antier, fotocopiar para no ponerme, porque yo pensaba empezar a cambiar así con la fotocopia y tienen toda la información a color y todo. Y es un tesoro porque yo sé que eso ya no se encuentra. Que todavía hay alguna duda en torno a eso, del guarismo. Señor, ¿Cómo funciona esto? ¿cómo funciona qué? Los guarismos y todo. Vuelvo y le explico, lo dije ahora. Para nosotros no nos dice nada, pero detrás hay mucha información. Cuando puse el ejemplo de que una herramienta tecnológica para una civilización desarrollada se convierte en un símbolo sagrado y religioso para una cultura inferior, porque no sabemos manejarla. Eso es lo que estoy diciendo. Nosotros somos un kinder galáctico. No alcanzamos a entender lo que hay ahí. Ahora solo nos sirve como un celular. O sea, usted estuvo ahora ese día en el trabajo. Usted lo construye, lo hace para el logos con el que va a trabajar, lo pone ahí, prende su vela, pone el agua, pone el pentagrama, todo eso, y hace su trabajo. De alguna manera eso energéticamente conecta, hace las veces de... Sí, pero aún así no sabemos la información que hay detrás. Al menos, mire, yo solo conozco unas cositas. Yo les puedo hablar de la copa, les puedo hablar de la espada, les puedo hablar del león, les puedo hablar del águila, les puedo hablar del caduceo de Mercurio. Cada tema de esos me gasta por ahí media hora. Pero ese no es el caso hablarlo de eso, porque eso es sí. O sea, todos son. El águila es todo un símbolo espiritual, tercer cerebro, sí. El desarrollo de la mente consciente, sí. La copa, podría hablarles del Johnny femenino, de cómo se convierte en campana, todo ese tipo. Yo podría montar una conferencia de cada uno de los símbolos. Me gastaría horas enteras. Está bien que vamos despacio, pero no tanto, sí. Entonces, detrás hay mucha información espiritual. Los símbolos, como lo dijimos, y ustedes que estuvieron en la conferencia del sábado en Reiki 2, vieron todo lo que es el símbolo. ¿Se acuerda, Margarita, que lo hemos visto? Ese es, a nosotros hay gente que nos recomienda. Hay un señor Guillermo Ríos que me manda un montón de gente. Es que debe ser alguien, un facilitador o algo, porque dice, vaya y haga, en la academia haga este curso. Por algo dice que venga aquí. Sí, porque nosotros tratamos de ser profundos, tocamos cosas. Entonces, por ejemplo, yo di una conferencia sobre el símbolo como herramienta espiritual, conferencia que los invité a todos. Sí. ¿Por qué? Porque estos son puros símbolos. Y ahí expliqué durante hora y media todo el papel que juega el símbolo. Son llaves, son energías. Bueno, hablé de un montón de cosas. Lo mismo, son puros símbolos
Que eso, cuando usted empieza con la intención, con un fuego prendido, con un montón de cosas, eso empieza a vibrar y a activar cosas, y a sacar información y a hacer conexiones energéticas. Así nosotros solo veamos eso ahí. Yo he hecho trabajos aquí cuando hay gente que, uy, usted no vio tal cosa, usted ve, ¿por qué pasó esto? Ahí empiezan a mover cosas en otro nivel que se empiezan a mover. ¿Qué hacen quién? Los símbolos. El símbolo mueve el asunto. Entonces, por eso le digo, podría hablar de cada uno de esos temas horas enteras, pero tampoco, pues, porque eso es esoterismo. Sí, ya sería temas que voy tocando. Por ejemplo, la copa la toco mucho cuando hablo del suprasexo, el caduceo de Mercurio, todos esos símbolos he ido tocando en diferentes cursos y actividades que hago. ¿Me recordás cuál es el logos de la luna? Gabriel. Y ya dijimos todo, ya dijimos el día, ya dijimos con qué se relaciona, ya hemos tocado todo. Correcto. Cerramos el capítulo de los guarismos. ¿Alguna pregunta? La tabla se las entregué en una fotocopia anterior para no ponerme a copiar la que... Sí. Para no ponerme a copiar se les había entregado una copia. De pronto a la única que le falta esa copia es la... A mí me falta la primera. Sí, bueno, queda faltando. Pues se la saco para la otra semana esas 2 hojitas. Ya pues nada más la de la tablita. Sí. O si no le sacan copia a una de esas y ya, como quieran. Porque es la más larga, la tabla más larga. Y si fuera cortica, pues la hacían un momentico. Pero es la más grande de todas. Entonces, nos demoramos mucho más. Por eso opté por sacarle copia para ahorrar tiempo. Queda claro todo el trabajo de la astrología esotérica en su primera parte, que es el trabajo con el logo sideral. Hay otra parte que tiene que ver con los signos, que lo trabajaremos cuando terminemos los signos, y otra parte que tiene que ver con la luna llena, que eso ya es opción de ustedes si quieren venir a los trabajos de luna llena, ya que Jaime está dictando conferencia sobre el trabajo de Hércules y el trabajo de la luna llena, entonces aprovechen. Esta vez es el 16, el domingo, vamos a ver si lo ponemos sábado o el domingo, porque son 3 días, vamos a ver, Jaime decide. Jaime no tiene, para Jaime domingo es todos los días, entonces no tiene problema. Si yo fuera, lo haría el sábado, pero lo está haciendo Jaime. Y él sí, para el domingo, pues es cualquier día. Entonces, que ya lleva 20 años así. Vea, aquí hay una. No, pero yo me quedo. No, pero igual no. No, de una de estas. Listo. Quirón. Ya vimos las 7 luminarias principales, que son lo que se conocen como los planetas internos. Ya vimos las 3 luminarias exteriores, que se conocen como los planetas externos. Ahorita les hablo un poquito de eso. El símbolo de Quirón Quirón no es un dios griego. ¿un qué? Parte de la mitología griega, Quirón. De eso les voy a hablar todo. Es una broma. Pero en astrología, mire, el símbolo de Quirón es este. Por eso les habíamos puesto la tarea que buscaran su Quirón en la carta astral. Busque a Quirón en donde está, en su carta astral. Volvamos otra vez. Casa y signo. Lo mismo que hicimos con los demás. Casa y signo. Verifique. Ya lo tiene. ¿En qué casa lo tiene? En Leo y en la 7. Ya hay información. Va para la tarea. Lo que hicimos con los demás signos. También con este. Por eso usted... Sí. Porque va a encontrar información ahí. Algunos tienen... Es que yo no lo encontraba en la carta de eso. Ojo. Si lo encuentra con esto, quiere decir que lo tiene en retroceso.
No, todo es bueno. Yo, por ejemplo, lo tengo en retroceso. Lo raro era que no lo tuviera en retroceso. Lo que no tengo en retroceso lo tengo en caída. Mira, mi hijo me sacó esta, pero yo no veo eso. Si no le colocó la... Si vuelve y le vuelve lo mismo. Si no seleccionó, no le sale. No me diga que no, porque todo le sale. Esta es la misma AstroWorld. No, es que no la sacó. Tiene que chulear. Allá donde dice, allá donde usted chulea. Venus, Sol, Luna, sigue para abajo. No los lunares, Quirón, Lilith, le miento un montón de cosas que no tiene que chulear. Y que salgan todos ahí, Todos deben de salir, es que mismo. Vea la mía, vea. Todos le sale, vea. Tampoco tiene Lilith. Ah, sí, Lilith sí lo tiene. Ah, bueno, le quedó faltando por chulear, pues. Le quedó faltando por chulear, pues, Quirón. que la vuelva a sacar y le... Claro, que chulee Quirón. Pero ahora no chulea Quirón y no es chulea, no. Quirón, Lilith y el punto de la fortuna. Ah, pero es lo que te digo, que esta no sirve porque ellos, AstroWorld, para poderte cobrar, le pone unos símbolos que no son. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Queda muy difícil. Pues sí, puedes, pero hay que ir allá a leer. Porque mira, según esto, Quirón es de esta. ¿Qué es ese? 2 puntos. Valo aquí, vea. Entonces busque que la Q y lo encuentra. Así lo puede encontrar. Pero está todo. Ellos, AstroWorld, que es muy bueno, como hay que pagar, entonces cuando usted lo va a imprimir le salen otros símbolos. Entonces, vea, Quirón, el símbolo es 2 puntos. Entonces, y lo tienen una Q y no hay ningún símbolo astrológico que sea la Q. Sí. Para la tarea, Quirón. Lilith y... Para encontrar sus cartas astrales. Entonces lo va a encontrar en la carta radical, va para la carta radical, va para la carta kármica y la carta puede que lo toquen, puede que algunos no lo toquen, pero es importante pues ahí. Quirón, en la mitología griega, Quirón es un centauro, mitad caballo, mitad hombre. Como el de Hércules, ¿Cómo es que el de Hércules? el que entrenó a Hércules. Ese es Quirón. Y el que entrenó a todos. Mitad hombre, mitad caballo. ¿Los centauros existen? Sí, en otro plano. Sí, son realidades energéticas y psicológicas del mundo arquetípico. En el mundo físico no existen. Por eso, pero si existen, son realidades vivientes. Ah, aquí no, pero yo pregunté que si existía. Sí. Ahora, dentro tenemos un centauro. Somos mitad animal, mitad hombres. Hombres es el ser que va hacia la evolución de Dios. El caballo es símbolo de los instintos. Instintos primarios. Mientras que el toro es símbolo de los instintos sexuales. Usted no le extrañe que por allá muestren allá en una propaganda de Marlboro o en una propaganda ahí de ropa, muestren una muchacha o un man bien pintoso montado en un caballo semidesnudos. Si no desnudos del todo, eso porque ya les han prohibido por censura. Pero eso lo que mueve automáticamente son nuestras raíces primarias más instintivas. Eso está ahí, aunque tú no lo sepas intelectualmente, eso te mueve eso ahí mismo. Entonces claro, ya ahí tú te vas a querer parecer al chico que va o a la chica que va ahí, sí, en ese caballo, en ese brioso corcel, sí. Pero eso son facetas internas.
De hecho, el caballo representa la sensualidad. Sí. Y cuando hablamos de la sensualidad, hablamos de la sexualidad tiene 3 aspectos. El sensual, que es lo que tiene que ver con los sentidos. El erótico, que tiene que ver con la pasión y el fuego. Y el magnético, que tiene que ver con el energético. Vaya a ver en qué curso de educación sexual le hablan de que la sexualidad tiene 3 aspectos y que son 3 niveles de placer, 3 formas de placer. Muchas veces la niña lo que quiere es que la acaricien, o su piel está demandando un abrazo a nivel de magnetismo. Pero como el hombre, y estamos tan mal educados, lo convierte todo ¿en qué? En genitalidad. Y ella paga el precio porque necesita que la toquen o un abrazo, y solo con eso hubiera quedado llena. No estamos diciendo que el otro sea malo, estoy diciendo es que como no sabemos las 3 facetas de la sexualidad humana, ¿qué diremos de la divina? Sí, como no la sabemos, entonces todo se va al pipí, en términos paisas, sí. Y se convierte en papá. y se convierte. Y empieza el popó. No, pues yo con estos niños yo con niños no, yo con estos niños avanzados, Margarita y Carlos, ahí está. Fue todo un poema, sí. Pipí, papá y popó. Perdón, Guillermo, magnético es que... Lo energético. Gracias. Y nuestra piel demanda magnetismo, cosa que no pasa con los animales. Sí, pero eso no se sabe ahí. Entonces, al hablar de Quirón tenemos que hablar de todos estos instintos. No en vano es el que entrena a los superhéroes. Vean la película de Pershing y el ladrón del rayo, y la segunda parte, y siempre quien los entrena a todos los héroes es un centauro. Que ese centauro eres tú, está en ti. Si te fueras a ver la parte interior, cómo es a nivel gráfico, y por eso se representa en el alma, esa parte es la que te tiene que, y tiene mucha fuerza, el poder. No en vano, ¿cuál es el arma del centauro? Tiene 2 armas, pero la principal, la flecha y el arco, que ¿qué es? El trabajo con el yin y el yang, y el trabajo con la presencia. Esa es la herramienta espiritual, eso es lo que representa. Y la espada, pero principal es el arco y la flecha. Entonces ahí detrás hay una información espiritual, todo lo que usted quiera. Entonces eso no es gratuito. Pero al hablar de Quirón nos toca hablar pues de eso, y al hablar del centauro, que estamos hablando de realidades del mundo arquetípico, vigentes en este instante. Las sirenas están devorándose a los hombres, sí, las brujas están, todo eso está ahí, pero en nivel arquetípico, no físicamente. Guillermo, hablando de brujas, ¿va a haber reunión de Halloween este año aquí? No, eso fue único. Sí. Eso fue único. Aquí Ay, yo que tenía preparada una cosita más. No, esos fueron momentos de inspiración ahí. Aquí hacemos cosas así. Puede que una vez en la vida, por eso hay que aprovechar. Pues hasta el momento no tengo intenciones, y no, eso es muy desgastador. Entonces, bueno, en la mitología Quirón es un gran maestro y astrólogo que inició a sanadores, guerreros y magos. Es tu Quirón interior, tu centauro interior, el que te debe formar. Entre ellos fue el maestro de Hércules, Aquiles y Orfeo. Mira que siempre hacemos la asociación mitológica para poder entender en qué consiste ya. Orfeo. O sea que fue el que entrenó a los duros del paseo. Al héroe interior. Los superhumanos. Quiere decir, porque todo eso hay que llevarlo es adentro. Quiere decir, porque espiritualmente hablando de la astrología,
¿Qué está narrando espiritualmente la astrología? Un trabajo interior de liberación, emancipación y de regreso al Padre, ¿o no? Eso es lo que está hablando espiritualmente. Que lo utilizamos ya para hacer la carta astral, kármica, astrológica y conocernos y encontrar el propósito, vale. Pero el propósito, por eso es que cogemos los símbolos y empezamos a hablar de ellos. De hecho, hay unos planetas interiores. ¿Qué se refiere a interior? De adentro. Las 7 luminarias, cuando hablamos de son los 7 planetas interiores. Los astrólogos solo hablan, no, existen 7 planetas interiores, existen 3 planetas exteriores. Sí, pero no dicen nada más. Nosotros espiritualmente sabemos de que si estamos hablando que las 7 luminarias son interiores, ¿qué quiere decir? Que cada una se está refiriendo a un proceso evolutivo interior que cada uno de nosotros tiene que hacer, y va asociado a ese planeta y a ese logos. Y de hecho se los narré, lo dije al principio y lo volví a repetir hace 8 o 15 días cuando hablé de una síntesis de cuando se construían las pirámides, donde cada una de las pirámides eran 7 niveles, sí, que hablé de cada uno y cómo el iniciado iba cumpliendo esas etapas. Cuando se habla de planetas interiores, se está refiriendo a procesos evolutivos interiores que nosotros tenemos que hacer y que está descrito ya en 2 ocasiones en este curso. ¿Queda claro? Hablan de los planetas exteriores. ¿Cuáles son los planetas exteriores? Neptuno, Plutón. Urano, Plutón. Cuando hablan de procesos exteriores, ¿a qué se está refiriendo? A procesos que van hacia afuera. Por eso no le extraña que Urano, Neptuno y Plutón tenga que ver con expansión de la conciencia, con proyección. Sí, y aparecieron después. Miles de años el humano vino trabajando en los procesos de las 7 luminarias principales. ¿Se acuerda que también les hablé de eso? Que solo apenas a finales del siglo pasado fue cuando el humano ya desarrolló el cerebro al máximo, cuando ya hizo todo el proceso, y fue donde empezaron a aparecer en el siglo pasado. Ahí estaban, Urano estaba ahí, Neptuno estaba ahí, Plutón estaba ahí, y siempre nos estaban influenciando. Pero, ¿de qué sirve la influencia si yo no tengo los elementos para captar esa energía? Entonces, por eso la evolución humana empezó, se proyectó como en la nueva era, y coincide con la nueva era el desarrollo. Y miren, vuelvan a revisar las potencialidades y las características de Urano, Neptuno y Plutón. Uno lleva la revolución, al cambio, otra lleva el despertar de la conciencia, otro lleva los trabajos místicos. ¿Qué es eso? Si bien son de adentro, está hablando de proyecciones en otro nivel, siempre a nivel espiritual. Mire, verá que el propósito. Mientras que si usted ve las interiores, ¿qué es Mercurio? La mente. ¿Qué es Venus? El amor. ¿Qué es la luna? Los afectos. ¿Qué es el sol? Sí, el ser espiritual. ¿Sí ve? Puros trabajos interiores. Mientras que estos, por eso se hablan planetas interiores y planetas exteriores. ¿Está quedando claro? Ya desde el punto de vista espiritual, que es el que nos interesa a nosotros, como herramienta y como una descripción del trabajo, que nos sirva para hacer las 3 cartas astrales y para conocernos a nosotros, encontrar el propósito y repararnos, vale, pero el valor importante está en comprender eso. Entonces ahí es donde Quirón, lo hablaremos ya la próxima semana, se convierte en un arco iris que hace el enlace entre los planetas interiores con los planetas exteriores. Por eso Quirón tiene que ver con un trabajo con la conciencia. Sí. Entonces mire que más allá de simplemente usted, no, sí, Quirón es esto, y es empezar a entender esto. Sí. Quirón, podríamos decir que es el puente entre planetas interiores y exteriores. Es que de hecho lo llaman así, el puente arcoíris. De hecho lo llaman así. Lo que no queda claro es que para unos Quirón es un satélite, pero para otros es un planeta. Eso lo veremos la próxima semana. Para mí le creo más a Bárbara Marciniak, que es una astróloga, Bárbara Hancock, una astróloga canalizadora, que es la que dice que es un planeta. Sí. Entonces, y da la órbita pues a través del Sol. Pero hay pues su discrepancia en eso. Entonces quedamos ahí
pendientes para Quirón. Y terminado Quirón, arrancamos con los signos. Queda faltando el punto de la fortuna, queda faltando Lilith y queda faltando los nodos lunares. ¿Por qué no los tocamos ya? Porque no son cuerpos celestes, son puntos sensibles. Los veremos entonces después de los signos, esos puntos. Quirón sí lo tocamos porque es una luminaria, porque es un cuerpo celeste. ¿Queda claro? Ya, quiere decir que arrancamos con Aries, terminado Quirón. Sí. No, el signo más bacano es Piscis, ese signo. Piscis es el signo. Muchas gracias. Nos Si vas vemos. a sacar el librito. Sí, pero la verdad es que no sacarlo, sino conseguir buscarlo, pero la verdad es que no tuve tiempo esta semana ni me acordé. Cuando tengas tiempo. Pero sí, no lo he olvidado. Claro, de ese libro vale. Y es que vas a engomar con el uno de este. Sí, es que eso, la base, el 1 y el 2, para entender todo lo demás. Muy bien, muchas gracias. Lento, pero vamos aplastantes porque estamos tocando cosas de alto nivel. Y una tarea más, tienen mucho que ir haciendo. Esta, meterle Quirón, ya tienen las 7 luminarias interiores, las 7 luminarias, las 3 luminarias exteriores y Quirón. Y para 3 cartas ahí hay paseíto largo. Ahí está. La kármica para irla haciendo. ¿Entienden? Guillermo, entonces, esta carta que yo tengo que leer el libro para entender que yo no entiendo nada de eso. Por eso, en los libros, usted, la tarea es, usted va a comprar. Pueden ser 5 libros o uno con 5 materias. Yo recomiendo unos 5 materias. Bueno. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya hizo la tarea, coger el sol. Eso es lo que le digo. La primera tarea es, usted ya sabe identificar los signos, ¿cierto? Y las casas. Las casas son estos números. Entonces usted va a sus notas. Este es el sol. Debe coger, en su cuaderno coger el sol. ¿Lo tiene en qué casa? Miren qué casa está, la 8. ¿Y qué signo? Aries. Si no sabe el signo, viene aquí y lo busca. Por aquí en la otra hoja. Bueno, entonces le faltó uno. Si no me dice, vea, este es Aries, si quiere los anota. Aries, Tauro. Entonces usted ya, tarea 1, anotar. Cada planeta, signo y casa. Signo y casa. Signo y casa. Signo y casa, todos. Esa es su posición personal. Sí. Después de tener... Pero aquí no tiene Quirón, tiene que le haga nota. ¿Y dónde la voy a poner? Por eso dígale a una de estas muchachas, ya sea Sandra o mamá, dígale que converse su propio hijo, solo que cuando chulean debe señalar el punto de la fortuna, deben señalar. Esta no me sirve. Le falta, está incompleta, le falta los nodos lunares, nodos lunares. Punto de la fortuna. Quirón. ¿Cómo? Ah, seguro que sí, pero cualquiera de esta muchacha le hace el favor. Este es Quirón. Y este es Lilith. Lilith. Esos son los que le faltan aquí. Igual con eso debe hacer esa tarea. Pues con eso puede empezar. Ah, no, aquí tiene para trabajar 9 planetas. Aquí tiene para Cada trabajar. planeta con su casa, ¿sí? El planeta en qué signo está y en qué casa. Cada planeta, signo y casa. Eso es su caso particular. Y ya después 3 tareas. Una para cada cuaderno. Carta kármica. Hay un libro que llama Kármico, entonces usted va y busca su caso. Por ejemplo, el sol en Aries. Entonces ahí hay un parrafito, usted copia ese parrafito. Sol en mi octava casa, sol en mi octava casa, kármica. Anota kármica. Y hay que desmenuzar felicidad. No, solo copia ese pedacito ahí. Y ahí va construyendo su carta astral kármica. Lo mismo con la luna, lo mismo con la kármica. Después debe ir al espiritual. Sol, o hacer sol en todas. Ah, ya hice el sol en la kármica. Eso mismo voy en toda la espiritual. Y en la espiritual, busquen el libro ese espiritual. Sol en Aries.
le da otra información del espiritual. Solo en la octava casa, ni el espiritual. Y el grande es el último, la radical. Igual, que es el radical. Y así va haciendo 3 catástrales que es la suya personal. Por eso sí, le quedan faltando solo. Por eso no, es que es el mismo, es la misma, solo que por allá cuando usted para que le aparezcan, le señala, usted tiene que señalar, solo señalaron esto, le quedó faltando por ahí un chulito donde usted le aparece que señale el nódulo lunar, usted señala y ahí mismo le sale una foto. Es cuestión de que señala ya.